La mañana de Mercado Visión tenemos el gusto de recibir a David Miazo. David, querido, bienvenido, buen día. Muchas gracias, un gusto estar acá siempre en Canal Rural. Bueno, un placer nuestro. ¿Qué estás viendo desde el punto de vista de la dinámica inflacionaria y qué del tipo de cambio? Que daré la impresión de que está ahora más cerca de los 1.200 que de los 1.100, ¿no? Bien, respecto a la dinámica inflacionaria, buen dato. Las principales consultoras están esperando para el mes de mayo cerca de un 2%, después del 2,8 de abril y el 3,7 que nos asustó en el mes de marzo. Así que creo que la dinámica inflacionaria, en principio, buenos datos. Tranquilamente ya el mes que viene arranca con 1 la inflación. Así que en ese sentido creo que es positivo. Vos calculá que tuvimos una inflación interanual del 47 y pico por ciento de los últimos 12 meses. Abril de 2024, la inflación interanual había sido del 289%. O sea, hemos tenido en un año un cuarto de lo que habíamos tenido antes. Y la proyección hoy es cerca del 25 para los próximos 12 meses, entre el 20 y el 25. Entonces, hoy tenemos una inflación de un cuarto de la de hace un año y proyectamos la mitad para el año que viene. Entonces, buen dato. Dólar, dos cosas. Lo primero es que es más o menos lógico que se sitúe en el centro de la banda, ¿no? Que se sitúe cerca de los 1.200. Como ahora. Claro, es lógico desde la perspectiva de la dinámica que te generan las bandas de flotación. La banda de flotación te ponen un piso que de alguna manera significa acá está barato, y te ponen un techo que de alguna manera significa acá está caro. Entonces, eso genera en los actores económicos, todos nosotros, las empresas, etcétera, que a medida que se acerca al piso, de alguna manera demandes dólares y lo hagas mandar de vuelta al centro, y a medida que llega al techo, si no hay otras noticias negativas, digas, che, bueno, acá está barato, es momento de pasarse la tasa en pesos o las dinámicas con exportaciones, con importaciones, y lo vuelva al centro. Entonces, no es tan loco que trate en general del tipo de cambio mantenerse cerca del centro. Pero la verdad es que si el tipo de cambio encontró la resistencia en los 1.500, 1.150, 1.200 que se ha mantenido estas últimas semanas, en plena cosecha, en plena liquidación del agro, que estacionalmente, a ver, el agro son, lo hemos charlado acá, más del 80% de las divisas netas del país. Y tiene su estacionalidad máxima en mayo-junio. Si en esta época del año no se ha ido más cerca de los 1.000, no se va a ir en ninguna parte del año. Entonces, si hay que ver todavía junio, tenemos que tener un poquito de paciencia, pero si en mayo lo cerramos en 1.200 pesos, me hace pensar que septiembre-octubre puede estar modito, con una estacionalidad que ya no acompaña y las elecciones que se acercan. Porque las elecciones, ¿cómo juegan en este aspecto? Mira, si bien hoy hay buena expectativa respecto a la elección que haga el oficialismo, en Argentina en general nadie quiere pasar un proceso de elecciones especificado, ¿no? Entonces eso genera cierto incentivo a dolarizar y por eso es que yo digo, no te acompaña la estacionalidad, que ese también es un dato a la hora de pensar si te especificás o te dolarizás, y las elecciones que siempre algún ruido, alguna incertidumbre por lo menos generan. David, con respecto a eso, tampoco es que en este año, porque se bajaron retenciones, se haya vendido mucho más, digo, medio lo esperado se vendió, ¿no? Sí. Se liquidó, quiero decir. Tal vez alguno pensaba que en este momento podía llegar el dólar a 1.000 y ahí el gobierno salía a comprar dólares y fortalecer la reserva. Era un panorama muy optimista, ¿no? Sí, a ver, el tema se dijo de entrada, el piso en 1.000 era muy bajo y era difícil llegar. Yo esperaba no que llegara, que se acercara un poco a los 1.100. Yo esperaba realmente que en este momento estuviéramos en los 1.100, no los 1.200. Pero a 1.000 era muy difícil que llegara, entonces era difícil que el Banco Central compre reservas en ese piso de la banda. Y respecto a retenciones, que fue el tema con el que introdujiste, yo creo que ayudó a que se levantara el pie del freno más que acelerara, ¿no? Venía muy retrasada la venta por parte de los productores. Eso ayudó con un poquito de precio a que se levante el pie del freno, pero no que se acelere. Entonces terminamos teniendo unas ventas y una liquidación más o menos dentro del promedio. ¿Qué significa volver a las retenciones originales, entre comillas, ¿no?, a partir del segundo semestre en términos de recaudación para el gobierno? ¿Es tan importante? Digo, porque políticamente
es una movida muy dura para con el sector, que hasta acá más o menos viene acompañando, apuntando justamente la mochila pesada del tema de la carga impositiva, y uno piensa en cuánta necesidad tiene el Estado de volver a ese nivel de retenciones para sus recaudaciones habituales, para sostener el equilibrio fiscal, ¿no? Mira, anualizado estamos hablando de unos, es menos, pero ponerle máximo 1.500 millones de dólares, anualizado. Pero si vos calculás que ya gran parte de la cosecha se vendió, o no gran parte, una parte de la cosecha ya se vendió con menores retenciones, estamos hablando de un monto bastante menor. Así que eso por un lado. ¿Cuánta plata es? 1.000 millones de dólares si querés redondearlo de alguna manera, o un poco menos. Exagerando 1.000 millones de dólares. Exactamente, exagerando 1.000 millones de dólares. En términos fiscales, ¿lo puede sostener o no? Sí, lo puede sostener. A ver, si lo sostuvo durante esta primera parte del año, que es cuando más se vende, y cuando todavía la actividad, recordemos que la actividad empezó a recuperar a fines del año pasado, entonces, y la recaudación recién empezó a recuperar en el verano, en términos reales, ¿no? Entonces, si lo pudo tomar en enero fiscalmente a la medida, la puede sostener con creces en este segundo semestre. Así que en términos fiscales, yo digo, el gobierno la puede sostener. ¿Será una carta política que se esté guardando? Digo, porque por ahora el gobierno insiste en que las retenciones volverán a partir del segundo semestre a lo que fueron en los primeros días de enero todavía, ¿no? ¿Se jugará una carta política, digo, para mostrar algo antes de las elecciones y cuando venga Palermo y demás? Puede ser, puede ser. A ver, si todos estamos esperando algo malo y termina siendo bueno, termina siendo una ganancia política, si querés, para el gobierno, aunque... Un rédito y si no, que político. tomen nota porque estaría bueno. Sí, aunque siempre termine traduciéndose en un manoseo del sector, ¿no? Y del mercado, Sí, ¿no? claro, sí, claro. Pero bueno, yo creo que también, a ver, yo como lo leo. La medida tuvo 3 componentes. Baja de retenciones, que si querés de alguna manera es fiscal y señala al sector, y que los dólares que eran temporarias hasta junio, que de alguna manera es, un incentivo a que vendas rápido, y que liquides a los 15 días el exportador, ¿no? Entonces, de 3 cosas que tenía la medida, 2 eran cambiarias. Que ingresen dólares en esta primera mitad del año. La necesidad del gobierno, en este caso, de contar con dólares. Exactamente. Rápidamente. Yo creo que era el título primordial de todo Bueno, esto, ¿no? entonces, si la baja de retenciones tuvo gran componente cambiario, Sí. tiene doble sentido en el segundo semestre, por lo que acabamos de decir. Ya, no te juega a favor la estacionalidad y se te acercan las elecciones. O sea que si tuvo cierto incentivo cambiario bajar retenciones, tiene el doble de sentido en esta segunda parte del año. Así que mi conclusión es, desde el punto de vista fiscal, lo pueden sostener, y desde el punto de vista cambiario, si tenía ese sentido antes, ahora tiene el doble de sentido. El doble de sentido. O sea que mi especulación es, esto sí, están diciendo que no, para sostener, para que el que tenga que vender, Sí, para venda. generar otra buena noticia, entre Claro, comillas, y para después con el sector, ¿no? lo político que vos decís. Después uno dice, bueno, estos tipos casi muchas veces han cumplido lo que han dicho y te pueden dejar en offside. Pero la verdad que yo leyendo eso, digo, ¿y qué otra cosa leo? Trigo y cebada. Si realmente la idea hubiese sido que se corte acá, ¿por qué trigo y cebada lo extendieron? Lo extendieron porque los tiempos ya no daban, estaban por sembrar, Claro, necesitabas una señal ya. era tonto hacerlo en julio, hacerlo Claro. ahora. Entonces, si ya lo hicieron para trigo y cebada, ¿por qué no para el resto? Ojo, en términos fiscales es muy distinto trigo y cebada que es soja y maíz. Pero eso me da a pensar lo mismo. Estos tipos están dispuestos a prorrogarlo y lo tuvieron que adelantar porque era lógico. Claro. ¿Te preocupa algo de este modelo económico? Muchos dicen, esto yo ya lo vi. Esto yo ya, ¿a qué se refieren con esto yo ya lo vi? A que termina como terminó, por ejemplo, el tema de la convertibilidad del menemismo en su momento. Eran otras condiciones, ¿no? No había equilibrio fiscal en aquel momento, pero sí terminamos derrapando desde el punto de vista del proyecto productivo de país. ¿Se entiende lo que digo? O Macri Sí, también sí. tirando la toalla cuando perdió las elecciones, que le faltaba gobierno, dijo, "Bueno, eso ya está". Sí, ¿No? yo no sé si comparar esto con lo de Macri, me parece muy difícil de comparar, pero sí con el menemismo en algún sentido, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, gran parte de estas discusiones están centradas en un tipo de cambio bajo, ¿no? Sí. En tener un tipo de cambio bajo. De hecho, hoy, comparando con la convertibilidad, tenemos el mismo tipo de cambio real multilateral, que lo mide el Banco Central, que teníamos
a finales del 98, antes del efecto caipiriña de la Sí. devaluación de Brasil, que fue la gota que rebalsó el vaso de la convertibilidad. O sea, estamos en el mismo nivel de tipo de cambio real. O sea que esto ya yo lo vi y toda esta discusión, si esta vez se va a sostener o no, es una discusión de tipo de cambio. Que tuvimos tipo de cambio bajo en la convertibilidad hacia finales de Cristina, el de inicio de Macri y con Alberto, digamos. Tuvimos en todos esos periodos de tipo de cambio bajo, que todos explotaron, ¿no? Sí. En varios de esos momentos de tipo de cambio bajo, convivimos con Cepo, que de alguna manera alargaba el proceso. Entonces creo que la discusión es esa. Yo coincido en que hay dos cuestiones diferentes a algunos de esos procesos. La primera es que se están haciendo los deberes en el frente fiscal y en el frente monetario, que, sobre todo comparado contra Macri, Cristina, Alberto, ahí no se hizo la tarea, ni en lo fiscal ni en lo monetario. O sea, Macri sí la hizo, pero después de que explotó, ¿no? Entonces, bueno, en lo monetario sí lo estaba haciendo, pero eso es lo primero. Se están haciendo los deberes en el frente fiscal y en el frente monetario. Eso hace que sea diferente. Y otro factor que sí hace que sea diferente es que estructuralmente Argentina viene generando cada vez más dólares de lo que generaba en esos periodos, gracias al superávit energético y a las expectativas mineras. Eso es una realidad que hay que monitorear, porque una cosa es que el petróleo valga 75 y otra cosa que valga 60, hay que ir monitoreándola, pero es cierto que vos tenés más contenida la oferta de pesos y va creciendo estructuralmente la oferta de dólares, ¿no? Entonces, eso te cambia la ecuación y te puede hacer sostenible o no un tipo de cambio real más bajo. Y ahora paso a otra cosa. Un tipo de cambio real bajo, aunque sea sostenible desde la macro, claramente me preocupa para las actividades agropecuarias que son netamente exportadoras. Exportamos el 85% de la soja, 2/3 del trigo y el maíz, el 30% de la carne, el 30% del vino, el 30% de la leche. Claramente, desde esa perspectiva, sí me preocupa, donde sí tienen margen porque tenemos derecho de exportación. Entonces, hay margen para mejorar rentabilidad o para liberar o sacarle presión a los márgenes brutos, terminando de eliminar retenciones. El tema es que eso entendemos que va a llevar tiempo. Sí, y no conspire contra otro activo, que es el equilibrio fiscal. Tal cual. Tal cual. Por eso, entonces, hoy se te comprime el margen y lo que te puede dar margen, tenemos que esperar a que los números den, desde la perspectiva fiscal. David, y teniendo en cuenta eso, porque yo me quedé pensando en eso que decías que está ahora el dólar a 1.200 y te lo imaginás más caro para el momento de las elecciones. Obviamente, cuánto no se sabe, pero teóricamente, como vos decías, todos tratan de salir del peso e ir al dólar en ese momento medio extraño. Te imaginás que se corra para ahí, ¿no? Pero no puede servir como antecedente para tal vez pasar ese proceso con un poco más de calma. Por ejemplo, el momento en el que se liberó el cepo, que todos decían, uy, el lunes va a abrir el dólar, se va a 1.500 y bajó en contrapartida. ¿Qué fue eso? ¿Confianza? Porque más dólares no había que los que había de un día para el otro. Sí, fue confianza, fue el colchón de dólares que el Banco Central una semana antes no tenía, y fue la estacionalidad del agro. O sea, esa salida del cepo se dio cuando la estacionalidad te acompañaba, que era lógico hacerlo cuando la estacionalidad te acompañaba. De nuevo, yo no creo que en el septiembre-octubre se vaya a 1.500. Primero porque tenemos el techo en los 1.400 y segundo por lo que les decía recién. Todos vamos a empezar a leer, si en algún momento pasa a los 1.300 y se acerca a los 1.400, es momento de pasarse la tasa en peso, porque si la tasa en peso está en el 30%, sobre los 1.400 te da un año, un dólar de 1.800 y decís, no soy tan pesimista. No tengo tanta intención tan dolarizada. Entonces, el propio mercado, eso es algo que nos tenemos que acostumbrar. Está bien, pero digo, no te imaginabas algo dramático para las elecciones. No, algo más movido, simplemente. Está bien. Porque también nos tenemos que acostumbrar a convivir con este nuevo esquema de flotación, que no estamos acostumbrados. A ver, desde el año 2012 que convivimos con cepo, con excepción del 2016 y 2017. O sea, hace más de 12 años. Desde que yo tenía 24 años. Estaba en la universidad, creo. Pues es un me recibí ese año. Me recibí el año que arrancó el cepo. O sea que mi vida profesional... Hay que volver a estudiar conviví a la universidad, con cepo, ¿no? Entonces, es ¿a qué voy con esto? Nos tenemos que acostumbrar a que no esperar que el dólar explote, porque a medida que pasan las cosas, el dólar empieza a subir y se generan estas dinámicas. El productor que estaba guardando soja porque no le convenía el precio, subió 10% el tipo de cambio, son 30.000 pesos en la soja.
Entonces, tranquilamente, la semana siguiente le da un incentivo así vender. O el que estaba, dijo, me dolarizo con una obligación negociable, lo que fuera, o tengo los dólares. Che, si sigo teniendo una tasa del 31, 32, como tengo hoy, pero ya con el dólar en 1400, me paso de tasa de nuevo. Bueno, entonces se empiezan a dar el que estaba por importar y dice, che, bueno, no, en 1400 ya no sé si lo quiero pagar, posterga el pago. Entonces se empieza a dar toda una serie de dinámicas que te ayudan a que el tipo de cambio vaya para abajo. Lo mismo cuando está abajo, te ayuda a que vaya para arriba. David, vos sabés sí, que, perdón, no, son nuestros vicios. Te habíamos invitado además para analizar algo que publicó Coninagro, ¿no? En las últimas horas. ¿Algún título de eso, de lo que pudiste ver? Bueno, este informe de Coninagro, que lo publicamos todos los meses en conjunto, se llama, o colaboramos nosotros con Coninagro, es del sueldo al plato, que Sí. mide el poder de compra de los salarios expresados en alimentos, que vemos mejoras significativas en el último año, comparando marzo de Mirá. 2024 con marzo de 2025, que es el último dato. Está bien, marzo del 24 fue el piso de salarios después de que hubieran perdido durante 6 años. Y se combinaron dos factores, que los salarios durante este año crecieron cerca del 20% en términos reales y que los alimentos se retrasaron contra la inflación. Entonces eso terminó generando que los salarios hoy tengan mejor poder de compra respecto a los alimentos. ¿Cuánto? Más del 70% en el caso de yerba mate, más del 48% en el caso del aceite. No me acuerdo el dato específico, pero también cerca del 50 y algo por ciento en el caso de leche. O sea, hoy un sueldo puede comprar más del 50% más de leche que hace un año. Y el que menos da, que incluso sigue siendo muy positivo, que es el asado, que puede comprar 16% más. O sea, un salario podía comprar 111 kilos de asado y puede comprar 130. Y Aún pudo con- comprar 159 en octubre antes de la recomposición de precios, que es lo que ibas a mencionar vos. Claro. Entonces, aún con la recomposición de precios se dio durante el verano. Entonces, esto es un dato muy positivo por parte para los consumidores que ven mejorada su poder de compra. Obvio, al medio también subieron los servicios, todo, entonces el ingreso disponible no es que se pueda transferir todo a consumo, pero buen dato para los productores, para los consumidores, no tan bueno para los productores que ven que muchos de sus precios caen en términos reales. El arroz cayó el 48% en términos reales en el último año, el vino el 23%, bueno, varios que cayeron en términos reales en el último año. Pero esta mejora del poder de compra, y ahí te cierro, significa que el consumo se empieza a fortalecer. Ya lo vimos en el OCLA el otro día publicó los datos de consumo de lácteos, el consumo per cápita de carne viene creciendo, los supermercados cuando ajustamos por inflación en alimentos también viene arriba. Entonces, ¿qué voy? Esto tarde o temprano se convierte en una recomposición del consumo, que es buen dato para el consumidor y para el productor. Impecable como siempre. No sabés cuánto te agradecemos, David. Un gusto siempre estar acá. Gracias, David. David Miazo, en la mañana de Mercado Visión.